Así que si te parece... Le damos pie a Paraguay, ¿te parece? Y me parece que sí. Bienvenido Paraguay. Bueno, Muy buenos días, soy el licenciado Mario Manera, egresado de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Actualmente me desempeño como docente en la misma carrera, en la cátedra de Histología y Embriología como auxiliar de la enseñanza, y voy a hablar en esta charla sobre la rehabilitación en el reemplazo total de rodilla. Quiero aprovechar también este momento para agradecer al licenciado Pablo Laspina y a toda la organización del curso por permitirme la participación en esta charla. Es un honor para mí estar acá compartiendo con ustedes un poco las ideas y las experiencias que tenemos nosotros en nuestro ámbito laboral. Y espero que no sea la última vez que tenemos este tipo de conversaciones, ya que es un aporte bastante importante y podemos ayudarnos entre todos con las experiencias que tenemos cada uno en nuestros respectivos ambientes de trabajo. La artroplastía es una práctica que es cada vez más frecuente. De todos los reemplazos articulares que se realizan, el que representa el mayor porcentaje es justamente el reemplazo de rodilla. Si nosotros hacemos una deducción de las causas probables de esta tendencia al aumento de la frecuencia de la cirugía de reemplazo articular, podemos encontrar que hay diversos factores que llevan a esta situación. Uno de ellos es el aumento de la esperanza de vida, por ejemplo. Al aumentar la longevidad, también aumenta el riesgo de por vida de padecer algún tipo de enfermedad degenerativa. La OMS de hecho habla que la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente, que afecta al 80% de la población mayor a 65 años, entonces ese es un dato no menor. A esto le acompaña también uno de los factores agravantes de esta situación, que es el aumento en la prevalencia de la obesidad. También sumado a eso podemos decir que las mejoras que se dieron en los últimos años en lo que respecta a la técnica quirúrgica y a los materiales, a la ingeniería de las prótesis de rodilla, la convierte en una opción muy válida en estos casos. De hecho, la artroplastía total de rodilla es actualmente un procedimiento quirúrgico común establecido, y estudios observacionales a largo plazo hablan de resultados reproducibles excelentes. Un porcentaje de 90% de las artroplastías totales de rodilla primaria sobreviven entre 13 y 15 años. O sea, estamos hablando de resultados muy positivos de una cirugía que tiene un alto porcentaje de éxito. Y el mayor número de estos reemplazos se da en personas de la franja etaria entre 60 y 80 años, como vemos en el gráfico acá, que es un gráfico sacado del portal del CDC, del Center of Control Disease de los Estados Unidos. Y acá nos muestra cómo ha ido aumentando con el paso de los años la frecuencia de cirugía de reemplazo de rodilla. Y hay un dato que no tenemos que perder de vista, que es el aumento también bastante importante, inclusive mucho más que en la franja etaria entre 60 y 80, es el aumento de cirugía de reemplazo de rodilla en personas de entre 45 y 64 años. Es algo que no debemos perder de vista, porque es una situación que es evitable si es que uno llega a disminuir los factores de riesgo en una edad temprana. ¿Qué tipo de pacientes llegan a necesitar una cirugía de reemplazo de rodilla? Pacientes que cursan, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad reumática como la osteoartritis o la artritis reumatoide. De hecho, la osteoartritis es el principal alimentador de este tipo de situaciones. Pacientes que cursan también con lesiones óseas, cartilaginosas o ligamentarias, que finalmente llevan a un estadio de degeneración de las estructuras articulares. También la osteonecrosis. En fin, sea la causa que sea, nosotros vamos a encontrar que los pacientes que son firmes candidatos para la cirugía de reemplazo de rodilla son los que presentan síntomas y discapacidad graves. De los síntomas, el que marca las pautas y el que es finalmente el que hace que el paciente se realice una cirugía de reemplazo articular es el dolor.
El dolor es que el que va a decidir por todos, ¿sí? Además de eso, nosotros vamos a encontrar en estos pacientes rigidez, inestabilidad, obviamente, ¿sí? Deformidades que son producto de la degeneración de las estructuras, y la consecuencia de todo esto es la incapacidad. El tratamiento de rehabilitación en pacientes que cursan con una cirugía de reemplazo total de rodilla podemos dividirlo en ciertas fases, ¿sí? Una fase preoperatoria, una fase postoperatoria inmediata, que es la fase de protección máxima, una fase de protección moderada y una fase de protección mínima, la última de todas. Cada una de ellas vamos a ir describiendo con el paso de las diapositivas. Prefiero no hablar de tiempos en cuanto a cada una de las fases, porque como ustedes saben, el tratamiento va a variar mucho dependiendo de varios factores que vamos a describir también. Entonces esto se puede prolongar, cada una de las fases se puede prolongar o acortar de acuerdo a si nosotros reunimos ciertas condiciones en cuanto al estado del paciente. Vamos a describir entonces a continuación en qué consiste cada una de las fases del tratamiento de rehabilitación. Antes de iniciar el tratamiento de rehabilitación tenemos que tener en cuenta algunos factores que van a alterar de alguna forma u otra el tiempo o el resultado del tratamiento de rehabilitación. Entre estos factores tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, el grado de actividad física que presentan estas personas, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una persona muy activa físicamente que con una persona sedentaria. Obviamente el resultado no va a ser igual tampoco, ¿sí? También debemos considerar el estado nutricional del paciente, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos enfrente a un paciente obeso representa una dificultad muy grande a la hora de realizar el tratamiento de rehabilitación, por el hecho de que va a tener justamente muchas limitaciones asociadas con esta situación de sobrepeso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y que es de hecho un factor muy importante asociado por muchos estudios con el resultado funcional de una cirugía de reemplazo articular de rodilla, es el grado de deformidad, ¿sí? Según algunos estudios, de hecho, hay dos factores que son los que más influyen en el resultado funcional de una artroplastía total de rodilla, que son el rango de movimiento en un momento prequirúrgico, ¿sí? Y el grado de deformidad que presenta un paciente. Es decir, que a mayor rango de movimiento prequirúrgico se esperan mejores resultados funcionales en una etapa postquirúrgica, y a menor ángulo de varo o valgo tibio femoral también esto va a influenciar positivamente en el tratamiento y se esperan mejores resultados funcionales. Habiendo hablado de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces al abordar al paciente podemos ahondar en lo que sería ya el proceso de rehabilitación en esta primera fase, que es la etapa preoperatoria, en donde lo más importante sin duda es una buena planificación. Una precisa planificación en este momento es el pilar fundamental del éxito de la cirugía del tratamiento de rehabilitación. De hecho, probablemente en ningún otro campo de la medicina como en el reemplazo de rodilla es tan importante y tan dependiente de la buena planificación el éxito de este protocolo de tratamiento. Entonces, con una buena planificación tenemos que también transmitir eso al paciente y a los familiares mediante la educación, ¿sí? Tenemos que hacerle conocer el proceso completo de tratamiento, las limitaciones que van a suponer todas estas etapas. Tenemos que tratar de buscar la motivación del paciente, ¿sí? Con expectativas acordes. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes ya pasaron por mucho para llegar a esta instancia. Probablemente encontremos a personas con un alto grado de ansiedad, inclusive depresión. Entonces
tenemos que nosotros empezar a trabajar en la motivación de los pacientes. Tenemos que dejar bien en claro cuáles van a ser en cada una de las etapas las actividades permitidas y las actividades peligrosas, ¿sí? Tenemos que empezar a hablar ya en cuanto a lo que sería la adaptación del ambiente, ¿sí? La remoción de los obstáculos en el hogar, la creación de espacios más bien amplios, la eliminación de todo tipo de alfombras, muebles pequeños que puedan obstaculizar, cualquier tipo de cosas hay que planificar, hay que empezar a remover. También la adaptación, por ejemplo, de las escaleras, con la instalación de pasamanos, o la adaptación de lugares de la casa como el sanitario, el baño, ¿sí? Que se puede preparar de mil maneras como para facilitarle la vida al paciente en este proceso de rehabilitación, en una primera etapa principalmente, que es donde más va a depender de este tipo de planificación, pero que también nos sirve a largo plazo para evitar eventuales caídas o diversas complicaciones que puedan surgir con el paso del tiempo. También tenemos que hablar de dispositivos que va a necesitar el paciente, una silla para bañarse, cosas así, todo lo referente al cuidado del paciente y a la independencia en el hogar, ¿sí? Sí podemos trabajar con el paciente. Se trabaja principalmente el rango del movimiento y la disminución de los síntomas, obviamente, que es lo que nos queda por hacer en una etapa preoperatoria. Estudios hablan de que si bien no altera el resultado final del tratamiento de rehabilitación, este trabajo preoperatorio hace que los tiempos de rehabilitación sean mucho más cortos. Entonces eso supone un menor costo para el paciente y es una ventaja que hay que tener muy en cuenta también, pensando un poco en lo que sería el desgaste emocional, económico de todo este proceso. En esta etapa de manejo postquirúrgico inmediato, nosotros trabajamos en la reducción de los síntomas, ¿sí? Trabajamos en los cuidados de la herida, le educamos al paciente. También podemos observar en el momento que estamos con el paciente si es que hay una presencia de secreciones a través de la herida. No tenemos que perder de vista algunos signos que nos puedan dar indicios de alguna complicación que esté ocurriendo, ¿sí? Si bien las complicaciones ocurren en un porcentaje muy bajo, el 1% de los casos, por ejemplo, presenta infecciones, el 2% presenta algún tipo de enfermedad tromboembólica, ¿sí? Entonces no tenemos que perder de vista nosotros estos datos. Si bien estos porcentajes son en personas de menos de 65 años, por encima de esta edad esos porcentajes se duplican, entonces hay que tener todavía más cuidado. Entonces, manejo de la herida, ¿sí? Siempre en observación a la piel en zonas aledañas, ¿sí? La coloración nos va a dar indicios importantes en caso de algún tipo de enfermedad tromboembólica. Vamos a encontrar también un edema, una inflamación muy importante, el dolor, que va a ser nuestro mayor limitante en esta zona. Entonces vamos a trabajar sobre eso. ¿Cómo? Mediante la elevación del miembro, la compresión a través de venda o alguna malla, si es que el dolor nos permite, ¿sí? El uso de crioterapia es muy importante en esta etapa. También las movilizaciones de tobillo, ¿sí? Mejor todavía con la pierna elevada, si es que el paciente puede realizar. Entonces trabajamos ya en la parte de la inflamación, ¿sí? La masoterapia también es importante a la hora de realizar algún tipo de drenaje. Y si bien hay dispositivos de movilización pasiva, actualmente nosotros somos movilizadores pasivos de carne y hueso, y los familiares del paciente también. Así que en cualquier caso esa va a ser la solución, ¿sí? La movilización pasiva continua nos sirve también, además de para aliviar síntomas como la inflamación, también nos ayuda en los casos en que el paciente presenta algún tipo de contracturas musculares en flexión o extensión. Entonces se hace muy importante la movilización. Esta movilización siempre en rango articular que nos permita el dolor, ¿sí? El dolor va a ser nuestro límite, y si bien el rango de movimiento es corto, siempre es importante movilizar a pesar de todo
en esta primera etapa. Algunos detalles en el procedimiento quirúrgico que van a tener cierta incidencia también en el proceso de rehabilitación son, por ejemplo, el lugar de incisión quirúrgica, que sabemos que el gol estándar es el abordaje para patelar interno o medial, que tiene la ventaja de que ofrece una excelente exposición a la superficie articular de toda la rodilla, pero que por otro lado nos trae ciertas complicaciones vasculares, de repente algunos problemas con la alineación de la rótula, que conduce finalmente a una inestabilidad y al dolor. Entonces eso es una desventaja que tenemos que tener en cuenta, que se evita un poco con el otro tipo de incisión, que es la de tipo subvasto, que es más bien un intento luego de minimizar la agresión al mecanismo extensor cuadricipital. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el tipo de fijación de la prótesis, si es cementada o no cementada. Esto va a modificar el tiempo, principalmente en lo que respecta a la descarga de peso, ¿sí? La preservación o no del ligamento cruzado posterior, que de hecho tiene sus ventajas, sus ventajas y desventajas. De repente si se decide la resección del ligamento cruzado posterior, es porque en el momento de la cirugía dificulta un poco la corrección de algunas deformaciones, ese es el criterio, pero que nos restringe un poco a nosotros por el hecho de que el ligamento cruzado posterior nos da una ventaja propioceptiva y nos permite por ahí una marcha más fisiológica, ¿sí? A favor de la resección del ligamento cruzado posterior, tenemos que hay una regulación de la movilidad anteroposterior femorotibial, y por otro lado tenemos en contrapartida que aumenta los esfuerzos en la interfaz hueso-implante, que es un detalle que también tenemos que tener en cuenta a la hora de la rehabilitación. Y como ya habíamos hablado, el tipo y grado de mal alineamiento preoperatorio van a incidir también sobre nuestro trabajo. Luego de los primeros 5 a 7 días más o menos que dura la fase postquirúrgica inmediata, entramos en la fase de protección máxima, en donde continuamos de hecho con el manejo de los síntomas, el cuidado de la cicatriz. También incluimos a partir de acá o lo antes posible, de hecho, las movilizaciones pasivas, activas y activo-asistidas, ¿sí? Podemos enseñarle también al paciente algunos tipos de movilizaciones autoasistidas, como la que vemos en la imagen de la izquierda. Se trabaja en el rango de movimiento desde el inicio del tratamiento. Tenemos que lograr en esta fase una extensión máxima principalmente, y llegar lo antes posible a una flexión de por lo menos 90 grados, que es lo que necesitamos para poder llevar a cabo todas las actividades de la vida diaria. Se trabaja en la potenciación muscular. Ya empezamos con los ejercicios isométricos, ¿sí? Principalmente ejercicios isométricos en esta primera parte son muy importantes. El control neuromuscular, la propiocepción. Tenemos que empezar a pensar en descargas de peso en la medida que nos permita. Dijimos que íbamos a estar limitados en cuanto a eso según el tipo de prótesis, si es que es cementada o no cementada, ¿sí? En las prótesis cementadas generalmente no vamos a tener ningún problema con las descargas de peso progresivas ya en una etapa temprana, pero si la prótesis es no cementada, generalmente se aconseja iniciar la descarga de peso recién a la 6ª semana. Entonces eso es algo que nos retrasa un poco en nuestro trabajo. Le enseñamos al paciente los mejores hábitos posturales. Ya empezamos el entrenamiento con el uso de auxiliares. Obviamente evitamos cualquier tipo de auxiliares que contengan rueditas, lógicamente. Y otra vez al final volvemos a insistir con el control de los síntomas, ¿sí? Porque este paciente en esta primera etapa va a terminar la sesión probablemente con un poco de dolor, con inflamación producto de las movilizaciones propiamente, y entonces no está de más dejarle al paciente con un cuidado de vuelta de los síntomas al final. Para esto podemos valernos de la electroterapia, especialmente en el cuádriceps. Generalmente también lo que viene muy bien es la crioterapia en esta fase.
En una siguiente fase de protección moderada podemos hacer más hincapié ya con las movilizaciones activas. Se trabaja en el aumento de la fuerza mediante ejercicios excéntricos e isotónicos ligeros, ¿sí? Con ciertas resistencias. Todo esto obviamente va aumentando gradualmente. La triple flexión en cadena cinética cerrada, ¿sí? El pedaleo con todos los cuidados que requiere en una primera intención de realizar este tipo de actividad. Tenemos que tener cuidado con la altura de los asientos que tienen que dar lugar como para que la pierna en la posición más baja del pedal esté completamente extendida. También se recomienda iniciar la actividad de pedaleo en un principio hacia atrás y luego ya una vez que la descarga de peso se hace un poco más importante, entonces ahí podemos indicar justamente los ejercicios de pedaleo hacia adelante con la resistencia gradual también que proporcionan las bicicletas estáticas, por ejemplo. Le podemos agregar las transferencias a las descargas de peso en cadena cinética cerrada. Trabajamos para ganar el máximo rango de movimiento, que podemos lograrlo mediante autoestiramientos suaves prolongados en el tiempo. También las técnicas de contracción relajación probaron ser muy útiles a la hora de ganar rango de movimiento justamente. Y ya empezamos a pensar en la reeducación de la marcha, ¿sí? Todo esto siempre y cuando la descarga de peso sea completa y el paciente tenga un control neuromuscular importante como para ir dejando de lado los auxiliares e ir pensando en una funcionalidad ya más independiente. En una última fase del tratamiento, en esta fase de protección mínima, el trabajo que se realiza es buscando alcanzar la fuerza máxima y también ya empezamos a trabajar en la resistencia, ¿sí? En el componente cardiovascular. A los ejercicios propioceptivos se le agregan el componente del equilibrio estático dinámico con el objetivo de justamente aumentar las actividades que tenga que ver con la deambulación, ¿sí? Buscando una mayor independencia ya del paciente. Se agregan a los ejercicios las subidas de escaleras, obviamente en forma progresiva, y vamos a ver también más adelante que esto de hecho tiene su límite, no es una actividad muy positiva en cuanto a la vida útil de la prótesis, el exceso en subidas de escaleras. Ejercicio de estiramientos de todo el miembro inferior. Como dijimos, trabajamos la parte cardiovascular ya con el pedaleo normal con cierta resistencia. Ahí ya buscamos trabajos que tengan un agregado más bien de tiempo de trabajo antes que el aumento de la resistencia. También están muy bien vistas las actividades acuáticas en esta etapa de la rehabilitación, siempre y cuando el paciente pueda. Entonces, nosotros lo que buscamos finalmente en esta última fase de protección mínima es recuperar el nivel de actividad funcional. Recuperar el nivel de actividad funcional, que es algo bastante estudiado y discutido. De hecho, hay estudios que hablan de que los pacientes que atravesaban por todo este proceso de reemplazo de rodilla y su tratamiento de rehabilitación, a pesar de adquirir una buena funcionalidad al final del tratamiento, estos pacientes no son más activos a largo plazo luego de la recuperación. Entonces, parte de nuestro trabajo es incentivar un poco la actividad física en estos pacientes, pensando un poco principalmente si es que estamos hablando de un paciente que tiene un reemplazo total de una rodilla y que tiene la otra rodilla todavía que está ahí en tiempo de espera, ¿verdad? Entonces, mirando un poco eso, es importante que nosotros le agreguemos un poco más de actividad física a la vida de este paciente, con el objetivo justamente de no dejar pasar la oportunidad y que después también pueda adquirir algún tipo de problema similar en la rodilla contralateral. Entonces, pensando un poco en eso, hay que mejorar un poco la condición general del paciente en este sentido. Algunos cuidados que tenemos que indicar al paciente durante y posterior a la etapa de rehabilitación
es justamente prevenir el flexo, ¿sí? En los estadios en el que el paciente se encuentra encamado, mantener la rodilla en extensión. También si el paciente pasa tiempo acostado, justamente hay que incentivar a que se mantenga esta rodilla en extensión. También en sentado, alternar la flexión con extensión, o sea, no dejarlo en una misma posición todo el tiempo. Esto podemos lograr mediante el uso de rodillos, por ejemplo, y hacer que el paciente, mientras esté sentado viendo la tele o mientras esté haciendo cualquier actividad en posición de sentado, esté movilizando y evitando dejar siempre la rodilla en una misma posición. También es importante que el paciente evite ciertas sobrecargas, como por ejemplo asientos bajos, que es de lo que hablamos en la parte de adaptación de los ambientes. Este también es un detalle no menor. Obviamente le vamos a indicar no levantar ningún tipo de peso, evitar la situación de las cuclillas. Muchas veces refieren los pacientes que no sienten ningún dolor, que escuchan un chasquido que primeramente les impresiona, pero que después se acostumbran. Bueno, nosotros sabemos que eso incide sobre la estructura de la prótesis y también sobre su tiempo de vida útil. Entonces tenemos que evitar este tipo de actitudes por parte del paciente. También le vamos a indicar que controle su propio peso, ¿sí? De hecho, es algo que viene escuchando. Si es un paciente que cursó con una osteoartrosis que le llevó a la prótesis de rodilla, viene escuchando hace tiempo, así que debería estar un poco más cuidado ya en este momento. Pero si es que el paciente está en un peso ideal, entonces tenemos que siempre incentivar a que el paciente mantenga su peso, ¿sí? Y si no, obviamente que el descenso de peso mejora considerablemente la situación de presión en cuanto a la prótesis en el caso de la rodilla. También tiene que evitar algunas actividades físicas por un tiempo prolongado, que es una situación también muy común, más que nada en los pacientes más jóvenes o de menor edad que cursan con esta cirugía y que después, como no sienten dolor, se la pasan haciendo actividades físicas prolongadas, qué sé yo, caminatas prolongadas o de repente estar parado mucho tiempo. Hay que tener ciertos cuidados con este tipo de situaciones. Entonces, a la hora de evaluar los resultados en cuanto al tratamiento de rehabilitación y también el procedimiento quirúrgico, la Knee Society nos proporciona este instrumento validado, que es un sistema de scoring de estos casos, que tiene dos componentes: un componente objetivo justamente completado por el profesional de la salud y un componente subjetivo que tiene que ver con la satisfacción del paciente, sus propias percepciones, el cumplimiento de las expectativas, etc. Es un buen sistema validado, vale la pena recalcar, a la hora de tomar datos acerca de los resultados de los pacientes. En mi práctica diaria a mí me resulta bastante útil y también es bastante motivador para el paciente hacer algunos test funcionales que obviamente le vamos a adaptar a la capacidad cardiovascular, a la fuerza del paciente, como por ejemplo hacerle periódicamente. Yo le realizo cada 15 días o cada un mes de repente algunas pruebas, como por ejemplo sentarse y levantarse, ¿sí? El tiempo que el paciente tarda, si es que es un paciente de edad muy avanzada, que tiene cierta dificultad, cuánto tiempo tarda en pasar de una posición sentado a estar parado, si es que por ahí el paciente tiene un poco más de fuerza y de funcionalidad, le mido el tiempo en que el paciente realiza ese cambio de posición 5 veces, por darle algún ejemplo. O si no, podemos realizar también algunos test como el test de marcha de 6 minutos, que de repente si el paciente tiene una buena base cardiovascular, podemos, si disponemos también de una cinta de caminata, medimos la distancia que el paciente hace en una marcha durante 6 minutos. Entonces tenemos un parámetro para nosotros incentivarle un poco al paciente y también ver o medir más bien su desarrollo con el paso de las sesiones.
Si el paciente por ahí tiene una capacidad disminuida, le armamos un circuito adentro de la casa y le medimos el tiempo que hace el paciente o que le toma al paciente hacer una vuelta en este circuito. Entonces, de esta forma nosotros, además de tener un parámetro que nos sirve a nosotros para medir el progreso, también es una forma de motivar al paciente a realizar los ejercicios y a tratar de superarse. ¿Qué más podemos hacer? Se describieron mejoras funcionales en algunos pacientes, según estudios, en periodos de 12 a 24 meses posteriores a la operación. Así que un seguimiento prolongado a largo plazo en el tiempo puede ser una buena estrategia. También cuidando un poco la actividad física del paciente en ese tiempo, ¿verdad? Andarle detrás significa eso. Cuidar sobre todo los detalles. Sabemos que las prótesis con el tiempo desarrollan cierto desgaste, entonces, como dijimos, hay actividades que le vamos a restringir, actividades que incluyan impacto, ejercicio aeróbico repetitivo de subida de escaleras, por ejemplo. Si la subida de escaleras de hecho tiene un límite, tiene que hacerse lo mínimamente necesario. Sí podemos buscar alternativas como caminatas recreativas, actividades acuáticas, manejar, para lo cual no debería haber ningún problema, la bicicleta de manera recreativa. Entonces todos estos detalles nos van a llevar a nosotros a evitar que haya una necesidad de reintervención por el desgaste, que es lo que ocurre principalmente en pacientes más jóvenes, que generalmente pueden llegar a necesitar un recambio de la prótesis con el paso del tiempo. Entonces todo esto nosotros tenemos que educarle muy bien al paciente con estas indicaciones y orientarle y seguirle al paciente en un tiempo un poco más prolongado, menos frecuentemente, pero podemos prolongar un poquito en el tiempo, ¿sí? Sabemos bien que un buen resultado postquirúrgico se mide con la desaparición del dolor, con la recuperación de la funcionalidad, ¿sí? Un rango de movimiento, una flexión de 90 a 95 grados como mínimo, una extensión de no más que menos 15 grados, son indicios de un éxito en el tratamiento, pero no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que seguir insistiendo, seguir apoyándole a nuestros pacientes y tenemos que tratar de que no recaigan en problemas similares con el paso del tiempo y que dure el trabajo y que les otorgue calidad de vida por el resto de sus vidas. Entonces, con todo esto dicho, me despido, finalizo mi charla, así que espero que les haya agradado esta contribución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Excelente disertación. Y ahora vamos a dar inicio al bloque de las preguntas, un poco las preguntas que vengan surgiendo del público que nos está viendo y un poco de las acotaciones y lo que podamos ir charlando y comentándonos nosotros acá. Y preguntas que también tenemos para vos. Bueno, la verdad que nosotros empezamos y terminamos con reemplazo total de rodilla, ¿no? A principio de año yo hablé de reemplazo total de rodilla, hoy terminamos con reemplazo total de rodilla y hace unos días, con los hechos de público conocimiento, salió a resurgir el tema de una cirugía de reemplazo de rodilla, en el caso que, bueno, Maradona había sufrido hace tiempo una cirugía de reemplazo de rodilla y estaban diciendo, o algunos cuestionamientos era el tipo de paciente a veces para un reemplazo de rodilla. Y sabemos que los reemplazos de rodilla no son para cualquiera, ¿no? Sabemos que los reemplazos de rodilla, más allá de que es un reemplazo que tiene muy buen pronóstico y que tiene una buena prestación, es un reemplazo que requiere por parte del paciente de muchas cosas, a lo mejor muchos más que
que el reemplazo de cadera, ¿sí? Donde el reemplazo de cadera tiene algunos cuidados, el reemplazo de rodilla tiene muchos más cuidados, el tema del sobrepeso, el tema de la movilidad, el tema de las limitaciones funcionales. Entonces, bueno, contanos un poquito, a ver vos, tu experiencia, ¿sí? En cuanto a qué tipo de pacientes tenés, o sea, rango etario, con qué población te encontrás, ubicanos un poquito en tu contexto diario como para saber de qué pacientes estamos hablando. Y la verdad que los pacientes que yo vi de reemplazo total de rodilla en general, puedo decirte que fueron de la franja etaria más común, que es de la franja etaria entre 60 y 80, más cercano a los 60 generalmente, ¿sí? Entre ellos me llamaron la atención algunos pacientes, por ejemplo, en un caso que siempre recuerdo y probablemente siempre me voy a acordar, de un paciente que era de una edad no muy avanzada, de hecho era de unos, si no recuerdo mal, 52, 53 años, pero justamente el paciente era de una talla muy importante y a pesar de que no presentaba mucho sobrepeso, de hecho llegó a una artrosis muy avanzada por su actividad física que era correr, y llegó muy temprano a un estadio muy avanzado de dolor y demás, ya venía modificando su actividad medio contra piernas, contra su voluntad, ¿verdad? Y finalmente llegó a la situación de necesitar una prótesis de rodilla porque la situación dolorosa ya era muy importante, era insoportable para él. Entonces el trabajo con él fue no muy dificultoso en la parte física porque era un paciente que tenía cierta actividad todavía, ¿verdad? Y tenía por otro lado también expectativas muy altas, ¿verdad? O sea, él por su edad era muy proclive a no querer aceptar los tiempos de repente de las fases de rehabilitación. Él, al llegar al final quería más, y por otro lado cuando le decían no, tenía una tendencia muy grande a ir hacia los ataques de ansiedad, de sentirse disminuido, ¿verdad? Y por ese lado fue un paciente que a mí me marcó mucho en esa situación. Pero, como te digo, es una excepción, no es la normalidad. La normalidad de los pacientes eran pacientes cercanos entre 60 y 65 años la mayoría, y entre ellos los pacientes que más tuvieron modificada lo que más influyó en estos pacientes en la fase de rehabilitación es el estado nutricional. Prácticamente, si bien hay algunos que llegaron con mucha deformidad a la cirugía, el estado nutricional era lo que más marcaba el paso de la rehabilitación de esta persona. Bien, muy claro. Nos ubicamos un poquito en tu contexto, Mario. Marcelo, ¿tenías preguntas? Sí. Mario, ya que estás, te pido que cuando hablas un poquito más fuerte, se te escucha un cachito bajo, ¿sí? Tipo como que estás en la cancha. Yo te quería preguntar, con respecto a una de las imágenes que vos pusiste en tu charla, en la movilización de rodilla, ¿sí? Plantear no es una divergencia, te pregunto, nosotros ante la necesidad de aumentar el ROM de rodilla en determinado estadio, ¿sí? Preferimos ubicar al paciente, si es que se puede, en el decúbito ventral, ¿sí? Donde podemos accionar mejor sobre la unidad biomecánica rodilla y protegiendo un poquito más la cicatriz. Quería conocer tu opinión. Eso es así mismo. Por ahí, en una situación un poco más delicada, sí usamos el decúbito supino, pero evidentemente, si es que nosotros no estamos consiguiendo inmediatamente o lo más rápido posible después de la cirugía un rango de flexión importante y el paciente ya no tiene, no cruza con ciertos riesgos, ciertas situaciones en las que por ahí hace difícil la posición en el cúbito crono, sí, lo ideal sería hacer la flexión en una posición de baja. Sí. Muchísimas gracias, Mario. Bien. ¿Hay preguntas del público? No sé si tenemos preguntas.
escucha mejor a este volumen? Mejor, sí, acércate un cachito más al micrófono, ¿viste? Sí, sí. Ahí está. Y vemos ahí, creo que tenemos alguna pregunta. Bien, no sé si la estás viendo, pero dice, en cuanto al tipo de prótesis que se usan actualmente, me gustaría saber si se pueden usar agentes físicos, es decir, si se contraindican. Y si uno busca en la bibliografía hay como cierta discrepancia entre algunos, hay diferencias de criterio. En mi caso, generalmente electroterapia en la parte de cuádriceps y solo si es necesario. Acá nos manejamos mucho con agentes de calor, frío, con el tema de la inflamación y las contracturas, pero agentes físicos, de hecho, no, es como que no está muy aceptado, por decirlo de alguna forma. O sea, buscamos que sea un recurso que si solamente es necesario, lo tomamos. Si no, nos manejamos solamente con frío en una etapa temprana y movilizaciones sobre todo que son lo que más sí estamos utilizando. Tenemos otra pregunta, igual yo después quería acotar algo respecto de los agentes físicos. Tenemos otra pregunta, a ver si la podemos ver. No sé si se dieron cuenta que aparecen subtituladas abajo. En el Zoom no la ve. La ve todo el mundo. No, en el Zoom no, pero en el YouTube sí. ¿Cuál sería el límite diario de subir y bajar escaleras? Límite diario. Yo no sé si, o sea, si pensamos en un límite también tenemos que tener en cuenta las condiciones del paciente. O sea, si el paciente, por ejemplo, es un paciente de edad muy avanzada, si tiene cierto sobrepeso, por ahí le pedimos de ser posible que no suba escalera por una cuestión de los riesgos, ¿verdad? No por la capacidad del paciente de subir escaleras o no, sino por una cuestión de riesgo, de manejo del riesgo, ¿verdad? Pero si no, si es un paciente que está en condiciones, que suba al primer piso de la casa, no sé si ustedes le llaman primer piso también, para nosotros es el primer piso, pero que suba y baje un piso las veces que necesita, que son 2 a 3 en un día. Yo creo que es como el límite, más que eso ya es un poco complicado. Claro, Pablo, lo que sí hablamos siempre es el contexto clínico, después cada paciente es un mundo, y como siempre lo que vos dijiste al principio, Mario, que ya se relató y se registró en Estados Unidos, no se le puede pedir a la prótesis de rodilla algo para lo que no está hecho. ¿Sí? Es imposible. Está habiendo problemas en Estados Unidos porque le están haciendo prótesis muy tempranas, ¿sí? Y el paciente le pide a la prótesis cosas que para las que no está hecho. Exactamente. Yo, un poquito, bueno, empezando del final, con esto de, y un poco en relación a lo que dijiste vos, Mario, lo que dijo Marcelo, esto de cuánto la exigimos, ¿no? O sea, el subir y bajar escaleras, el a lo mejor sentarnos en determinados lugares, hacer determinadas actividades. Yo creo que como toda rehabilitación y como toda proyección quirúrgica, como todo programa quirúrgico y una posterior rehabilitación, tiene que estar pensado a la funcionalidad del paciente, ¿sí? ¿A qué se dedica ese paciente? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿En qué circunstancias se desenvuelve? Y en función de eso ver qué tipo de cirugía es la conveniente, si le conviene o no una prótesis, la edad del paciente, lo que acaba de decir Marcelo, sabiendo que los reemplazos totales a lo mejor en pacientes jóvenes y a lo mejor no son tan aconsejables y a lo mejor se empieza con unicompartimentales o con prótesis de superficie. Entonces, ir viendo a veces con qué panorama nos encontramos y qué es lo que necesita el paciente, ¿no? La demanda y las necesidades del paciente. Todo este tipo de respuestas justamente es como que es difícil de decir porque tenemos muchas cosas por detrás que pueden modificar nuestra respuesta. O sea, todo es individualizado, todo es contextualizado, entonces no podemos pensar sin tener un contexto atrás que nos sirva de guía, que nos sirva de riesgo. Buenísimo. Entonces, por eso el tema o sea, depende de la cantidad de escalones y del estado nutricional. Es como que una respuesta medio no hay una forma de estandarizar. Exactamente. Y bueno, yendo a la pregunta anterior, el tema de la fisioterapia. Y otra vez, volvemos a un tema que, o sea, ¿la fisioterapia es indicada, no indicada en los reemplazos totales de rodilla o en las ortoplastías, sea cual sea? A ver,
¿con qué finalidad vamos a hacer la fisioterapia? O sea, la fisioterapia puede estar indicada o contraindicada en determinados momentos, en determinadas circunstancias, con un determinado objetivo. Entonces, si yo la necesito para un caso en particular, un objetivo particular, y necesito de ese agente físico, lo voy a aplicar. Si no tienen un objetivo claro y no tienen una necesidad estricta, tal vez no hace falta que lo aplique, pero no es si está indicado o contraindicado, sino pasa más otra vez por la necesidad del paciente, por la necesidad del cuadro clínico y con qué objetivo lo estoy aplicando. Entonces, siempre nosotros hicimos mucho hincapié con el tema del uso de la fisioterapia, que el uso de la fisioterapia tiene que ver con esa necesidad y con ese objetivo claro. La fisioterapia nos es de mucha utilidad, pero la tenemos que utilizar en el momento adecuado, con las indicaciones adecuadas y con las características y aplicaciones correctas. Entonces, de esa manera vamos a obtener los resultados que buscamos. ¿Sí? Así mismo. Y la respuesta que yo doy justamente es como que acá, por lo menos hablando con los colegas, compartiendo nuestra experiencia, todos llegamos a la misma conclusión básicamente, y es que es un último recurso que depende, por ejemplo, de un paciente que tiene un rango articular muy comprometido, o que tiene otro tipo de objetivos que son mucho más importantes por ahí que el control de la inflamación, de repente, o sea, es como que hay cosas que priman, y si nosotros vemos la necesidad, vemos que nos va a ayudar en ese caso en particular, en esa situación, entonces sí, utilizamos sin problema, no es que esté contraindicado, ¿verdad? O sea, exactamente. Todo depende de la situación, pero básicamente es un momento. Exactamente. Ese es el criterio. Exactamente. Y para ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta más entre el público. ¿Tenemos? A ver, una pregunta más del público. Bueno, diferencias entre prótesis autobloqueantes o no, ¿a quién se le coloca una y a quién no? Pregunta aparentemente Diego, ¿sí? Para todos. Sí. En realidad, bueno, esa no es una decisión que la tomamos nosotros, claro, por ahí. Muchas veces nosotros, después de la cirugía, nos encontramos con cosas con las que no esperábamos que sean así, porque siempre se plantea un tratamiento quirúrgico y ese tratamiento puede terminar de varias formas. Entonces, por ahí decisiones que se realizan durante la cirugía, nosotros no tenemos ninguna incidencia al final, pero sí, a nosotros nos debería de interesar cómo manejar cada uno de los casos. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para lo que nos llegue. Eso es exactamente. Y yendo un poco a esta pregunta, Mario, a esta pregunta que nos hacen, que tiene que ver con una decisión estrictamente médica, sí, y yendo a tu charla, es muy importante en estos casos, ¿sí? Porque las prótesis o las cirugías de rodilla en estos casos todas son programadas, por lo tanto es muy, muy importante, fundamental el prequirúrgico para nosotros. O sea, tener un contacto con el paciente previo a la cirugía, no solo para prepararlo y entrenar tal vez lo que vayamos a hacer después de la cirugía, sino también para evaluar en qué condiciones llega la cirugía. Es muy importante, y vos lo diste a entender en toda tu charla, el tema de los desejes, de los desbalances musculares, de la estabilidad ligamentaria. Es importantísimo el tema de a lo mejor esa inestabilidad que podemos llegar a encontrar en el paciente y cómo se revierte eso en la cirugía, porque particularmente a mí me ha pasado que después de cirugía me he encontrado con rodillas inestables, ¿sí? O con rodillas en las cuales no se ha podido corregir todo lo que se quería o lo ideal de la corrección de ejes, y entonces eso también va a influir en el postquirúrgico. Y conocer al paciente en el pre para saber con qué nos vamos a encontrar en el post, y que en función de cómo esté ese paciente clínicamente antes de ser operado, decidan qué tipo de prótesis le pongan, un autobloqueante o no, para dar mayor estabilidad, para limitar más la movilidad y eso darle una mayor seguridad al paciente. Todo eso nos va a condicionar, pero está bueno que lo sepamos de antes, ¿sí? Eso es un dato muy interesante que creo que vos hiciste bastante hincapié en las fases, en los tiempos, pre, post y durante la cirugía, y me parece que esos tiempos son importantes a tener en cuenta. Yo te
mi experiencia acá. Dale. Si bien soy parte de la Universidad Nacional y estoy en el Hospital de Clínicas, yo me manejo con la cantidad de pacientes que vi con prótesis de rodilla, lo vi más a nivel privado, porque trabajo también en un hospital particular, entonces la mayoría de los pacientes que vi los veo ahí, y nosotros raras veces tenemos la oportunidad de trabajar en forma prequirúrgica, y es una cuestión meramente médica, en el sentido de que los médicos le marcan la ficha de la cirugía y ya está. El trabajo prequirúrgico no está muy valorado acá, a pesar de que nosotros estamos tratando de implementar mucho eso, pero en el hospital de clínicas, que es un hospital público, sí se da ese trabajo y se nota la diferencia, pero en el ámbito privado no es un poco más difícil, porque generalmente el paciente ya va directo al quirófano y nosotros le encontramos después y se nos hace un poco más complejo. Bueno, bien, buenísimo. Otra vez, enormemente agradecido, Mario, por tu tiempo, por tu dedicación para la clase, por contarnos tu experiencia y la experiencia que ustedes tienen allá. Y quiero aprovechar que estamos en el aire con Paraguay para agradecer enormemente, en nombre de todos los que estamos acá y en nombre de todos los que han participado del curso, la participación de ustedes. Ahí está Ernesto. No sé si pasó por ahí atrás, me parece que pasó Ernesto, no sé quién era, pero sí, ahí está, ahí saludando. En nombre mío, de Marcelo, de todos los que estamos acá, Rubén, les agradecemos enormemente. Sé el esfuerzo que hicieron Ernesto, vos y todos los que participaron este año para poder estar acá, darnos una mano, compartir su experiencia y la verdad, a mí particularmente me emociona y me llena de orgullo haber podido realizar durante todo un año, prácticamente todos los meses, haber tenido un contacto con ustedes de este tipo. Así que enormemente agradecidos y ojalá pronto podamos seguir repitiendo esto y poder llevarlo a otras dimensiones. Así que les agradecemos enormemente. Yo les agradezco enormemente, estoy seguro que todos nosotros estamos muy contentos también de haber participado en la charla y esperamos que en actividades que hagamos nosotros, en actividades que hagan ustedes, esperamos contar y que cuenten ustedes con nosotros. Estamos dispuestos a ayudarnos siempre y a participar en todo lo que podamos ayudar y podamos compartir y podamos agregar desde nuestra experiencia. Hace unos años, hará un par de años, cuando con Ernesto firmamos los convenios entre las dos universidades, entre la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de Buenos Aires, dijimos que era la puerta de entrada a muchas cosas que podíamos hacer, y creo que con estas y con muchas otras cosas que fuimos haciendo estamos demostrando que podemos tener un camino muy largo y de mucho provecho para las dos universidades y para quienes formamos parte de esas dos universidades. Así que enormemente agradecido nuevamente. En nombre tuyo, de Ernesto, le mando un gran abrazo y un gran saludo a toda la gente y colegas de Paraguay y de la Universidad Nacional de Asunción, que son, más allá de colegas, grandes amigos que tenemos a la distancia.